lesiones de arma blanca en homicidio sería, no hay signo de nada en todo esto, pero son numerosas, ¿cierto? Puede ser numerosa y tiene más de 2 lesiones mortales. No diga eso de que solamente se trata, digamos, de cadáver y yo no voy a ser forense y todo. Es que el servicio de emergencia puede llegar a este tipo de paciente. Y lo que usted tiene que hacer es detectar esta característica de la lesión para ese intento de suicidio. En esos casos, llámele a psicólogo o psiquiatra para intervención. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre esto? No hay. Arma de fuego. Las lesiones por arma de fuego, primero pregunto, ¿qué es arma de fuego? Revólver. ¿Pero qué se entiende? ¿O qué hay arma de fuego? Arma de fuego. Pólvora, ya, porque tiene que haber explosión de pólvora. ¿Y qué más? Bala o proyectil. Eso es lo que entiende, ¿cierto? Lo que sí aquí hay que ver son los siguientes. La característica o diferenciar los orificios. Identificar orificio de entrada y orificio de salida. ¿Ok? ¿Cuál sería? El orificio de entrada, la mayoría va a estar así, redonda y pequeña, ¿sí? Y cuando se trata de superficie de tejido blando, el borde de superficie de tejido blando va a estar, digamos, la piel hacia adentro, excepto cuando la superficie de tejido duro, como por ejemplo la cabeza. Muchas veces puede tener forma redonda, pero borde irregular, estrellada hacia afuera. Claro, como si reventara la piel, como dicen, ¿no? En cambio, orificio de salida son orificios mucho más grandes que entrada, estrellada, borde bastante irregular, ¿no? Grande, estrellado e irregular. Esa es la característica de orificio de salida. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Cuando llegan los pacientes, digamos, en servicio de emergencia, ustedes tienen que hacer diagnóstico. ¿Cuántos proyectiles atravesó? ¿Cuánto se quedó en el cuerpo y todo eso? ¿No? Entonces, no es nomás se trata de cadáver, también en servicio de emergencia ustedes tienen que detectar. En orificio de entrada existen 2 características que no tiene en la salida. ¿Qué es? Primero, presencia de anillo de Fitch. Este anillo de Fitch es una lesión que se produce, en realidad lesión por arma de fuego, es una lesión de herida contusa, ¿cierto? Porque va a chocar con proyectil. Es una herida contusa. Entonces, al momento de chocar con el proyectil, la piel que se entra, digamos, hacia adentro, se colorea rojizo, ¿sí? Por lo tanto, por dentro, la parte interna de orificio de entrada se ve color rojo como un aro o anillo, que esto solamente se puede observar cuando la lesión es inmediata, o sea, reciente. Se llama anillo de Fitch. Obvio que en orificio de salida no se va a producir eso porque no está en forma redonda. Segunda característica, la presencia de tatuaje.
¿Qué es tatuaje? Es una mancha que se puede presentar alrededor del orificio de entrada, así. Muchas veces este tatuaje es bastante notorio, así redondeado, o puede ser un poco incompleto con salpicadura. ¿Qué es tatuaje? Pólvora quemada, grasa, tierra, todo lo que lleva en el proyectil. ¿Ok? Y al momento de atravesar este proyectil, superficie del cuerpo, el orificio de entrada deposita todo eso de pólvora, grasa, todo eso en la entrada. ¿Y por qué alguna vez el tatuaje se nota más y otro menos? La distancia. De acuerdo a la característica de tatuaje, se calcula la distancia que hubo entre el cuerpo y arma de fuego. ¿Ok? Eso le voy a mostrar en imágenes en la clase práctica, pero como decía, muchos de los pacientes que llegan en servicio de emergencia, los médicos entienden de que quiere aplicar tratamiento con la limpieza de herida y cerrar la herida y todo, revisar, ¿no? Hacer una limpieza profunda para que no le agarre tétano, no sé, otras infecciones. Entiendo eso, pero cuando llegan condiciones de arma de fuego, por favor, registre la imagen de tatuaje y luego aplicar tratamiento, ya sea fotografía con celular y todo, o ya sea, como se dice, con dibujo, aunque sea en la historia clínica, pero no lo borre tatuaje inmediatamente, porque esto le va a servir mucho posteriormente para la investigación. Porque de acuerdo al tatuaje se puede ver la distancia. No lo puse eso en el texto para detallar porque esto es tema de balística. Pero mientras más cerca, más notorio el tatuaje. Mientras más lejos, menos tatuaje. ¿Por qué? Porque hasta llegar, digamos, superficie del tejido, el proyectil va a recibir presión de aire y esto permite que haya desprendimiento. Como dice, cuando es bastante pegado el tejido y el proyectil, arma de fuego, de 0 hasta 2 centímetros de distancia máximo, presenta una marca de tatuaje que le dice quemarropa, herida de contacto. ¿Ok? También le mandé eso en diapositiva, si ustedes gusta puede ir bien la imagen, ¿no? Herida de contacto, que esto es típico la persona que comete suicidio con arma de fuego. Cuando dispara, digamos, apoyando en la cabeza o metiendo por la boca, ¿no? Arma de fuego, obvio que el tatuaje va a marcar mucho más notorio, ¿cierto? Pero basta con que haya distancia de entre 10 a 15 centímetros, puede presentar como esto de acá. Salpicadura de pólvora alrededor del orificio de entrada, pero no tan claro, digamos, tatuaje. ¿Entienden? Porque ya hay una distancia. Y mucho más lejos, varios metros, claro que el tatuaje no va a ser tan notorio. Pero en resumen, de acuerdo a la característica del tatuaje, se puede ver la distancia que hubo entre el cuerpo y arma de fuego. ¿Ya? Porque no sabemos, porque posteriormente puede aplicar en investigaciones y para calcular la distancia de dónde, digamos, disparó, se necesita tatuaje. ¿Ya? Así que ya saben, cuando usted atiende al paciente en emergencia con lesiones de arma de fuego, si usted identifica tatuajes, por favor registre, ya sea fotografía o aunque sea dibujar en la historia clínica cómo llegó tatuaje. Ahora que está más fácil, ¿no? El celular y todo eso, sáquenle fotito y listo. ¿Ok? Entonces, esto sería la diferencia de orificio de entrada y salida. En la práctica ustedes van a hacer eso. Existe una prueba que no tiene nada que ver con orificio,
no es para identificar orificio, pero sí se aplica. Aquí en Bolivia seguimos usando, aunque no es una prueba confirmatoria, no es, se llama prueba de guantelete. La prueba de guantelete es una prueba que se aplica para ver si esa mano disparó o no arma de fuego. ¿Ya? Al momento de disparar arma de fuego, la pólvora no solamente se salpica hacia adelante, también se salpica hacia el dorso de la mano. Y esta prueba de guantelete es para detectar si tiene pólvora, resto de pólvora, en el dorso de la mano de la persona quien disparó. En caso de que sea suicidio, obvio que en la mano de víctima tiene que salir prueba de guantelete positivo, ¿cierto? Porque uno mismo se dispara. Pero si sale prueba de guantelete negativo en la mano de la víctima de supuesto suicidio, quiere decir que la víctima no disparó solo, o sea, no disparó él mismo, otra persona. Aunque esta prueba no es nada confirmatoria, como le dije, ¿por qué? Porque muchas veces sale falso positivo. ¿Qué es falso positivo? Porque la prueba de guantelete también se detecta como positivo a la ceniza de cigarrillo, a cualquier cosa de metal, como los mineros que trabajan, ¿no?, en las minas, también puede salir positivo. Por eso que en algunos países ya no se aplica. Aquí en Bolivia seguimos aplicando porque es una prueba bastante sencilla, porque se coloca una sustancia de parafina, así como de vela, ¿no? El derretido se coloca en la mano y luego lo desprende para detectar si hay o no la pólvora con un tipo de reactivo. ¿Ok? Se llama prueba de guantelete. Se recomienda aplicar esta prueba hasta dentro de 72 horas después de haber disparado arma de fuego. ¿Listo? Lo veo con sueño ahora. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Puedo borrar esto? Hable por lo menos sí. No. Es que lo veo a la mayor. Hay varios que se están cerrando los ojos. ¿Le estoy aburriendo mucho? No. Ok, quemaduras. Lo que más nos interesa en este tema no es tanto la clasificación de quemaduras, sino que si el cadáver está quemado, la causa de la muerte es por quemadura o no. Eso es lo que vamos a hablar. Bueno, tema de necropsia vamos a hablar para segundo parcial, pero voy a adelantar una cosa. Necropsia o autopsia se aplica dos tipos de exámenes. Examen externo, que sería inspección al cadáver, y examen interno, la incisión del cadáver. ¿Ok? Si la causa de la muerte por quemadura, o sea que el cuerpo está quemado, pero no sabemos si estaba vivo al momento de ser quemado o ya estaba muerto o por otra causa y luego fue quemado, se tiene que examinar dos cosas. En examen externo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Se llama la posición de boxeador de Devergen. ¿Qué significa esto?
Resulta que cuando la causa de la muerte por quemadura, la mayoría de los cadáveres va a encontrar encogido o semiflexión. Le pregunto, ¿cómo es posición de boxeador? ¿Cierto? El cadáver se encuentra así. Si la causa de la muerte por quemadura, la mayoría se encuentra semiflexionada. No solamente los brazos, también la pierna, miembro inferior. Por eso encogido, dice, ¿no? Se llama posición de boxeador de Devereux, típico de quemadura en examen externo. En examen interno vamos a encontrar presencia de hollín, sustancia pulverulenta. ¿Qué son eso? El polvo, ceniza, ¿dónde? Fosas nasales, la boca, en la tráquea, incluso en el esófago. ¿Por qué sería esto? Digamos que si la víctima, ¿no?, estaba vivo al momento de ser quemado, estaba respirando o no. Por lo tanto, el tejido, la ropa, incluso tejido del cuerpo humano, se está quemando. Entonces la víctima está respirando e inspira todo. Incluso como se está quemando el cuerpo, va a presentar hipoxia. Y si está con hipoxia, muchas veces a la víctima presenta hiperventilación, ¿o no? Empieza a respirar incluso por la boca. Y en ese momento puede entrar varias sustancias, digamos, hollín me dice, es decir, sustancias como polvo, ceniza, humo, todo por vía respiratoria, tanto por la nariz como por la boca. Y se queda eso en la cavidad. Al hacer examen tiene que revisar todo dentro de la boca, más adentro, ¿no?, en la tráquea, en fosas nasales. Si se encuentra eso, quiere decir que la víctima estaba respirando todavía cuando estaba prendido el fuego. Pero si la víctima no estaba ya respirando, no va a encontrar nada, todo eso en cavidad. ¿Ok? Esa es la característica de quemadura. Estoy haciendo un breve resumen para que no se canse, que ya está todo cansado. Muchas veces se quema por dentro y no por fuera. Y para que pueda producir quemadura por corriente eléctrica, tiene que producir una entrada y una salida. Si entra por la mano, bueno, tiene que estar en contacto de los pies o otra mano o incluso la nalga, digamos que así en posición de sentado. Si no produce salida, no va a sufrir quemadura por corriente eléctrica. Porque si ustedes revisan los enchufes, siempre tiene dos huecos, ¿ves? ¿Qué quiere decir? Una salida y entrada. La corriente eléctrica así sirve. Ahora, ¿qué fenómeno se puede mostrar en cadáver si la causa de la muerte por corriente eléctrica? Son estos. Bueno, fibrilación ventricular, pero uno de los más importantes se llama fenómeno trombocítico.
Este fenómeno trombocítico se puede encontrar en todo el cuerpo, pero más notorio en el cerebro. Ahora la pregunta, ¿por qué fenómeno trombocítico? Fenómeno trombocítico, como dice el nombre, son varios trombos en todo el cuerpo. ¿Por qué trombo y por qué en el cerebro? Ustedes saben. Resulta que la corriente eléctrica tiene capacidad de coagular la sangre. Y eso saben ustedes. ¿Por qué? Porque utiliza en la técnica de medicina que se llama electrobisturí. ¿O no? ¿Qué hace electrobisturí? Cauterizar, evitar que haya hemorragia, ¿cierto? Hace coagular la sangre y todo, quemando los tejidos por corriente eléctrica. Es que la corriente cuando pasa, la sangre se coagula fácilmente. ¿Y por qué en el cerebro? ¿Dónde está el cerebro? Aquí dice, ¿pero qué? ¿Está sentado en la cabeza? ¿Qué? ¿Cómo está el cerebro? ¿Está sentado en el cráneo? No, no está sentado. Si estuviera sentado al mover la cabeza estaría chocando. Pero no se choca uno al hueso. ¿Se choca cuando sacude la cabeza? No. ¿Por qué? Ahí está, el cerebro está flotando en líquido cefalorraquídeo o no. Y líquido cefalorraquídeo es parecido a consistencia de agua, es agua. ¿Acaso usted no sabe que no debe tocar el chupe con la mano mojada? ¿Por qué eso? Porque el agua es medio de transporte fácil para corriente eléctrica. Y lo mismo pasa en el cuerpo. La corriente eléctrica fácilmente pasa al líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, el cerebro agarra la corriente. Por eso, al hacer necropsia, al hacer incisión del cráneo y todo, en la masa cerebral se puede encontrar un montón de trombos. Eso se llama fenómeno trombocítico. Pero, ¿qué tiene que ver esto para identificación y todo? Digamos que un edificio en un lugar alto, ¿no? Un electricista que esté trabajando y le pasó corriente y luego se cae. La causa de la muerte puede ser dos cosas. Uno, quemadura por corriente eléctrica. Otro, solo por susto lo soltó y cayó y murió por TEC. Puede ser o no. Pero ¿cómo vamos a saber si la víctima sufrió quemadura arriba o solo le pasó corriente? Fenómeno trombocítico. Si se cae, digamos, al caerse, si solamente le pasó pequeña corriente y por susto lo soltó, pero que no sufrió una quemadura por dentro, al caerse va a producir charco de sangre, hemorragia fatal. Pero digamos que murió arriba, que sufrió quemadura por corriente eléctrica, pasó y murió y luego lo soltó y cayó, no va a producir hemorragia, seco. Eso también les voy a mostrar en imágenes en la práctica. ¿Alguna pregunta? Porque estoy viendo 1, 2, 3, 4, ¿no ves? Todito está ahí cerrado los ojos por allá. Todos los maestros empezamos a las 6 de la mañana. Y dormimos a las 2. Sí, pero eso contagia. Uno hace eso. Sí, pero es que como docente, incómodo, pero me incomoda hablar porque estoy hablando y allá, todito está cerrado. Mire, hablé bastante rápido y todo para que no se quede. Es que están durmiendo. No, está chica. Estamos Descansando los ojos. Entonces, ¿voy a descansar la boca o qué? Ya. Acabo de hacer un resumen bien rápido de lesiones de arma blanca, arma de fuego y quemadura. ¿Ya? En la clase práctica les voy a mostrar las imágenes. Vamos a hacer como repaso. Mañana tiene C1.